en los animales causa pérdida del apetito, animales inmunosuprimidos, no quieren comer porque esa salivación y esas aftas en la boca o en las patas no le van a permitir caminar. Buenas, gracias por estar aquí una vez más en su espacio, lo exclusivo del Mundo TV. Si aún no me sigues, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Hoy tenemos la participación de una experta en agropecuaria, médico veterinario y al mismo tiempo docente en el área de microbiología e inmunología veterinaria, Liliana Zárraga, desde Venezuela con nosotros en su espacio, lo exclusivo del Mundo TV. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Osiris, muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy médico veterinario, me desempeño como zootecnista, quiere decir que trabajo en campo. Mi especialidad es los grandes animales, vacas y equinos, y como también los pequeños rumiantes. Un placer de verdad estar en tu espacio. El placer también, como dijiste, soy profesora de... Sí, te escuchamos. Soy profesora de microbiología e inmunología veterinaria en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en Coro, Estado Falcón. Igualmente es en la universidad donde yo me formé. Tengo 15 años de experiencia. Entonces, Liliana, importante, mira qué bonita experiencia tienes como docente, además también formada en el área de lo que es directamente la veterinaria, desde este tiempo que tienes trabajando, más de 14 años de experiencia, como acabas de decir. Sí. Entonces, para mí es un placer tenerte aquí. Sé que esta entrevista va a ser, pues, muy interesante. Primero, has mencionado que eres experta específicamente en el trato de los grandes y pequeños rumiantes. Entonces, para que las personas que van a ver esta entrevista tengan una idea de qué animales estamos hablando, pues te dejo el espacio. Te escuchamos. Bueno, en realidad vamos a hablar hoy lo que tiene que ver con los bovinos o los vacunos, como también los conocen. Pertenecen al orden Artiodáctilas. ¿Por qué se llaman rumiantes? Se llaman rumiantes porque ellos digieren los alimentos en dos etapas. Una, cuando la consumen, y segundo, en el proceso de la rumia, que quiere decir que ellos van a devolver el bolo alimenticio del pasto que consumieron, lo siguen masticando o lo siguen degradando para que vuelva a los estómagos. Se dice rumiante porque ellos están constituidos por 4 estómagos: rumen, retículo, omaso y abomaso. Dentro de esta categoría tenemos las cabras, las ovejas, los búfalos, las vacas o los bovinos, los alces, el reno también está dentro de esta clasificación, pero no pertenecen a la parte producción. Ojo, aquí en Venezuela, si ellos son fauna silvestre o fauna exótica, y en muchos países no hay la explotación de estos rumiantes, pero cabe destacar que están dentro de esta clasificación. Muy bien, Liliana, excelente explicación. Sé que todo el que tenga la oportunidad de escuchar y ver esta entrevista va a entender a la perfección lo que acabas de decir. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Interesante, porque el trato, yo sé que estos animales requieren de un trato especial. Ajá. Sí. Eso va a estar enfocado de acuerdo al destino o al objetivo que tiene la finca. Por ejemplo, en el caso de los bovinos, hay bovinos para carne y bovinos para leche. Entonces, desde el manejo sanitario, el manejo como tal de los animales es totalmente diferente. En el caso de los bovinos de carne, nos vamos a enfocar específicamente en que el animal engorde. Entonces, son animales que son destinados a la carne, a la producción cárnica de cualquier país. Son animales que requieren de menores cuidados a diferencia del ganado de leche. En el caso del ganado
para carne, están están las razas que tienen que ver con cebú. ¿Qué quiere decir cebú? Que tienen la jiba y son animales que anatómicamente nosotros los vamos a observar en forma de rectángulo. Quiere decir que se va a aprovechar toda la capacidad que tiene el animal. ¿Me explico? Son animales que están destinados exclusivamente para producir carne. A diferencia del ganado de leche, que lo vamos a observar en forma de triángulo invertido, que quiere decir que la parte más angosta es la de la cara y la más ancha hacia lo que es la pelvis y las ubres. ¿Por qué? Porque la ubre es lo que me va a garantizar que es un animal productor de leche. Entonces, por eso hay una diferencia también muy marcada que nos implica que dice que es un animal descarnado. No quiere decir que es un animal flaco, sino que alrededor de las caderas se ven unos hoyitos, para explicarlo de mejor manera, se ven unos hoyitos. Entonces, eso es lo que me va a garantizar que el animal es un animal para el uso de la leche. En lo del cuidado, es importante mantener un plan sanitario que me evite las diferentes enfermedades que atacan a los rumiantes, como también la desparasitación de los mismos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso me va a garantizar la sanidad dentro de las unidades de producción. Aquí las llamamos fincas, no sé cómo la llaman ustedes, pero de manera general son unidades de producción. ¿Por qué? Porque me garantizan la producción de un rubro. Entonces, vamos a hacer hincapié en las principales enfermedades, lo que lleva un plan sanitario. También tenemos que hacer un plan para una temporada de monta, para que no tengamos descontrol en lo que son las montas, los celos, los partos. Entonces, para eso hay que tener registro de todo. La edad zootécnica quiere decir que los becerros no pueden tener los mismos cuidados que las vacas que están en producción. Vamos a hablar primero de las vacas lecheras. Entonces, los becerros, cuando ellos están recién nacidos, se les coloca una vacuna. Aquí utilizamos la bobita, se llama así. Pero a raíz de que ellos van ganando peso, y eso va de acuerdo a la ganancia de peso y los meses, ellos van a tener ciertas vacunas. Entonces, lo importante aquí en la parte de Sudamérica, en muchos países de Sudamérica, utilizan lo que es la vacuna contra fiebre aftosa, porque no somos libres de fiebre aftosa en esta parte de Sudamérica. Las enfermedades clostridiales, que es muy común en todos los rumiantes, bien sea grandes o pequeños rumiantes. Las enfermedades clostridiales, que incluye lo que es carbunco y el clostridio botulínico. También es importante la vacunación contra leptospira, brucelosis, rabia, que no estamos exentos de eso. Aquí en Venezuela sí estamos exentos de rabia. Estábamos, mejor dicho, porque hubo unos brotes hace como 2 años. Entonces hay que tener la misma consecuencia de las vacunaciones bimensuales para evitar este tipo de brote. En el caso de aftosa, en nuestro país, en las zonas endémicas, cada unidad de producción tiene necesidades diferentes. Aquí en Venezuela es un país tropical, pero igualmente tenemos zonas frías y zonas más cálidas. Y en cada estado, y igualmente dentro del mismo estado, cada unidad de producción tiene necesidades diferentes. Y esas necesidades diferentes es lo que me va a hacer garantizar un plan sanitario adecuado para mi unidad de producción. ¿Por qué? Porque si en mi zona no tengo enfermedades endémicas, entonces yo no tengo por qué vacunar. Ojo, cada quien es libre de hacerlo, pero en muchos casos no es recomendable. ¿Por qué? Porque estás introduciendo la enfermedad. Entonces, en los casos que no ha existido brote en los últimos 10 años, no es recomendable vacunar contra esa enfermedad, pero difícilmente, porque muchos productores se descuidan en lo que es el plan sanitario como tal. Entonces, es importante las desparasitaciones desde que son becerros, en el caso de los bovinos,
o los que son cabritos, o los que son los borregos. Es importante la desparasitación temprana cuando la madre no ha sido desparasitada. Luego vienen las vacunaciones. Dime. Muy interesante eso que dices sobre las enfermedades. O sea, si en una zona no es frecuente un tipo de enfermedad, ¿para qué vacunar entonces a este animal contra esta enfermedad si tú le estás introduciendo? Exacto, porque muchas veces... Sí, te escuchamos. Porque muchas veces me incluyo, pero en el caso de los productores muchas veces me han dicho, no, que por ejemplo, en otros países vacunan contra tal enfermedad. Y yo, sí, pero aquí no la tenemos, entonces no podemos vacunar contra esa enfermedad porque lo que vamos es hacer, introducirla como tal. Entonces, las que tenemos aquí en el trópico, que son las más comunes, hay un plan de vacunación adecuado para ellos que va desde la bovita, fiebre aftosa, rabia, leptospirosis, brucelosis, y de acuerdo, el periodo de vacunación va a cambiar de acuerdo a las necesidades de cada zona. En cuanto a las desparasitaciones también. Muy bien, Liliana. ¿Cuáles son esas enfermedades más frecuentes que tú encuentras? En el caso de la ganadería lechera, que es la más común, en la ganadería lechera siempre vamos a conseguir casos de mastitis crónica, laminitis, timpanismo, absceso, partos distóxicos, estomatitis, abortos, enfermedades clostridiales. Esas son las enfermedades más comunes que conseguimos en esta zona. Okay. ¿Cómo se trata? Sí, las enfermedades me gustaría saber, Liliana, tú que estás siempre en este medio, ¿cuáles son las características que presentan estos animales? Antes de hablar del trato, ¿cómo tratarla? Ajá, sería la sintomatología clínica. En el caso, por ejemplo, en el caso de las enfermedades estomatitis, se caracteriza porque el animal babea demasiado, tiene mucha salivación, aparecen aftas a nivel de la boca y de los miembros, bien sea anteriores o posteriores, pero siempre en las pezuñas van a tener alguna lesión que por eso se llaman estomatitis. Esto en los animales causa pérdida del apetito, animales inmunosuprimidos no quieren comer porque esa salivación y esas aftas en la boca o en las patas no le van a permitir caminar. Entonces, cuando no permite caminar para ir a buscar el alimento, entonces ya el animal comienza a inmunosuprimirse. Lo mismo pasa que no pueden arrancar el pasto por las aftas que tienen en la boca. Muchas de estas enfermedades también pueden ser transmitidas a los seres humanos. En el caso de las enfermedades clostridiales, en su mayoría son detectadas ya cuando el animal muere. El animal se encuentra rígido, con las patas tiesas, como quien dice, muy duras, rígidas, como valga la redundancia, y ya ahí los dueños, los encargados de la finca, diagnostican que el animal tiene una enfermedad clostridial. Bien, no sabemos a ciencia cierta hasta que no se hace una evaluación clínica o paraclínica de lo que es en sí la enfermedad, bien sea una enfermedad clostridial causada por carbunco, una enfermedad causada por carbunco o una enfermedad causada por Clostridium botulinicum. Entonces, en eso hay que hacer evaluaciones post-mortem, en el caso que lo requiera el dueño de la unidad de producción, y así tomar medidas sanitarias para ello. Una de ellas es la vacunación masiva. Tienen que vacunar a todo el rebaño. El rebaño también entra en cuarentena, aislar los animales sospechosos que han podido tener contacto con este animal que ya haya muerto, pero en la mayoría de los casos se realiza cuando ya el animal está muerto. Lamentablemente es así. Muchos que los gastos son mayores, pero es mejor prevenir que lamentar. Es importante hacer descarte hemoparásito, porque
manteniendo las fincas sanas, vamos a evitar cualquier cantidad de patología. En el caso que, por ejemplo, Brucella abortus, que causa abortos, brucelosis y abortos en las vacas. Realizando una prueba de descarte de brucelosis con toma de muestra sanguínea, podemos descartar esta enfermedad. ¿Cómo decían que se llamaba el proceso? Utilizando la prueba se llama Rosa de Bengala, que es la que nos va a permitir detectar la bacteria en el animal. Bueno, otras más comunes en animales productores de leche es las mastitis. Obvio, siempre en las unidades de producción siempre va a haber problemas de mastitis. Lo importante es diagnosticar a través de un cultivo bacteriano qué bacteria como tal me causa la patología, para poder utilizar el antibiótico y el tratamiento específico que va a combatir esa bacteria. En el caso de mastitis, siempre las mastitis llegan a ser mastitis crónica cuando la mastitis subclínica o la mastitis, que es la que no vemos, la mastitis subclínica, no es tratada. Siempre hay mal manejo. El mal manejo también influye en lo que es cuando ordeñan las vacas, que exista mastitis subclínica, y como no es tratada, pues ya más adelante la leche cambia su pigmentación de color blanca o amarilla, o hay pus, hay abscesos, y entonces todo eso hay que tratarlo. Va desde las amoxicilinas, las penicilinas, las tetraciclinas también son tratamientos, son medicamentos para tratar la mastitis como tal. Pero como yo siempre recomiendo, hay que hacer un análisis de la leche para diagnosticar, eso a través de un cultivo bacteriano, para diagnosticar qué bacteria me está causando la patología como tal. Entonces, no gastamos tanto en antibióticos, no tenemos gastos en dinero, porque si voy a probar con y no me resulta, entonces vuelvo a probar con otro antibiótico, sino que muchos productores no quieren hacer los exámenes, sino que ese ensayo y error, y es lo que hace que gasten más dinero. Entonces yo siempre les recomiendo, cuando yo voy a asesorar una finca, que es mi primera vez, no, que no tiene mastitis, pero mi manera de trabajar es primero hacer un descarte de brucelosis, hago análisis de la leche, pesamos la leche. ¿Por qué? Porque eso me va a garantizar la curva de lactancia del animal. Si me permite, por ejemplo, si un día me dio 16 y el otro 18 y de repente baja a 8 litros, algo está pasando. Entonces, por eso el pesaje de la leche diario, así sean los 2 ordeños, normalmente son 2, en muchos casos también utilizan 3 ordeños. ¿Por qué? Porque así yo voy a digitalizar o a llevar mi registro de cómo es el funcionamiento de esa vaca. Entonces, el tratamiento siempre va a cambiar de acuerdo a la patología que tenga el animal. En cambio, el ganado de carne no sufre con frecuencia tales patologías. La mayoría de las veces son enfermedades o clostridiales o de laminitis, que es abscesos en las patas, lo más común que podemos conseguir. ¿Por qué? Porque son animales que están siempre a potrero consumiendo pasto. Puede ser que también tengan una alimentación alternativa o complementaria, que es lo que me va a ayudar a la ganancia de peso. Liliana, hay una práctica que se efectúa entre los ganaderos, y es que utilizan algunas sustancias para apresurar o maximizar lo que es la producción de leche. Tú, como experta en esta área, ¿qué tú recomiendas? ¿Es una práctica adecuada? Bueno, eso va a depender de qué medicamento o qué es lo que van a utilizar. Yo, por ejemplo, utilizo, aquí en mi país se llama Nutril, para vacas productoras de leche. Cuando ellas comienzan a bajar el pico de lactancia, se le coloca una semana completa. El medicamento no hay que excederlo porque es un medicamento delicado.
¿qué va a pasar? Que es un medicamento que puede, que es fácil degradable o sintetizado, que es la palabra correcta, por el animal, y no va a afectar a la leche como tal, sino que va a aumentar la producción de leche. Como también hay otros suplementos como los minerales que también me van a ayudar a la producción. Eso va a depender también de los requerimientos que desee el animal. No porque yo tenga una buena vaca productora, yo le voy a colocar mucho más medicamento. ¿Para qué? Si ella de ese pico de lactancia no va a pasar. Entonces, tiene que ver mucho lo que es la genética del animal, el desenvolvimiento en la producción, si ha sido un animal, una vaca, vamos a hablar de vaca, si es una vaca que es de primer parto, cómo se va a comportar ese primer parto. Si es ya segundo parto, ya más o menos llevamos un manejo como tal de lo que son los picos de lactancia de ese animal. Pero en muchos casos yo no recomiendo prácticas para aumento de producción de leche ni de carne. El animal tiene sus características, tiene su potencial, que a través de la buena alimentación, siempre he dicho, y tengo un amigo que me lo recomendó, que la buena genética entra por la boca. Si tú tienes pastos de buena calidad y en el momento que vas a administrar alimento balanceado, es de buen porcentaje de proteína, el animal va a rendir, va a subir su pico de lactancia. No es necesario administrar ningún tipo de suplementos vitamínicos para aumentar la producción de leche, porque eso no va a aumentar. Ella no va a, más de lo requerido, ella no lo va a necesitar. Entonces, para mí, no lo recomiendo como en la mayoría de las veces. Sí recomiendo, cuando yo voy a una unidad de producción, veo hasta de cómo hacen la siembra del pasto, qué pasto es, qué porcentaje de proteína tiene el pasto, porque eso es lo que me va a garantizar animales, los que están en gestación, que tengan animales, primero que la parte de sanidad animal, que es la que me compete como veterinario, pero también está la parte alimenticia, que es mitad y mitad. Entonces, la parte alimenticia me va a generar el 50% de que voy a tener un animal fuerte, de que voy a tener un animal bien alimentado, bien nutrido, porque no solo es comer, es nutrir también. Y es lo que me va a garantizar que voy a tener una vaca con un becerro o una becerra fuerte. Entonces, el manejo influye mucho. Siempre cuando los animales están vacíos, como decimos aquí, o como se dice que el animal, la vaca ya ha parido, ha pasado su periodo de lactancia y va en el periodo de secado para volver a salir preñada, muchos los mandan a potreros donde ya casi no hay pasto, quiere decir que no tiene requerimientos, no hay suplementos vitamínicos, y ahí es donde está el error. El gran error comienza ahí. ¿Por qué? Porque si es un animal que yo voy a necesitar, que para un animal sano, grande, fuerte y robusto, voy a necesitar que esa mamá o esa vaca tenga la mejor alimentación. Entonces, eso, partiendo de eso, que teniendo una buena alimentación, el animal me va a salir en celo. Si es por monta natural, ojo, si es inseminación artificial, ya hay un protocolo de hormonas que me van a garantizar que todo el rebaño salga en celo a determinado tiempo. Entonces, cuando tengo esa vaca en secado, que se alimenta poco, el animal va descarnándose. Entonces, no voy a tener más adelante un becerro o un nacimiento y con un animal grande, con un animal robusto, sano, sino que va a tener un problema de parto distóxico también, porque si el animal o la vaca, en dado caso, no se alimenta bien, entonces cuando llega el momento del parto, el calcio que ella no pudo contener cuando estaba en periodo de secado, lo va a tomar de todo, hasta el del mismo becerro, entonces vamos a tener un problema de parto de distosia. Además te podría decir,
La alimentación influye muchísimo. Dime. Ok. Hay algo que me gustaría que tocáramos y es el aspecto biológico. Sabemos que influye mucho, especialmente lo que es el parentesco, los rasgos familiares, ¿no? Los ganaderos también utilizan el método de separación. O sea, este método supongo que sí funciona y que también puede contrarrestar lo que es el proceso, o sea, tanto de producción de leche como también la producción de carne del aspecto de esta práctica, ¿no? Bueno, en el caso de que sean las montas entre hermanos, padres e hijas está permitido, madres e hijos en muchos casos también lo hacen, pero solo para el primer parto. Ya cuando es consecutivo, ya tienen problemas de consanguinidad. Yo nunca no estoy de acuerdo con ni que al hijo la monte, el hijo monte a la madre o el padre monte a las hijas, no estoy. Siempre existe la separación y es recomendable para todos los productores que se van a iniciar o que están dentro, ya los que están dentro del periodo o del proceso de producción, ya ellos saben, pero los que se están iniciando en este proceso de criar animales, y bien sea lecheros o de carne, que siempre deben tener por cada vaca son 10, por cada 10 vacas un toro. Entonces, pero ya para la siguiente, para las hijas no es recomendable que las monte el papá. Entonces deben tener, si no es por inseminación artificial, otro padrote dentro de la finca que pueda saltar a las hijas de estas vacas. Entonces, y estas también pueden ser saltadas, las vacas que ya habían sido por el papá, valga la redundancia, pueden ser saltadas por el otro toro. En muchos casos, en la mayoría de las unidades de producción, no se paran y tienen lo que es el efecto macho. Siempre el macho está pastoreando con las hembras, detecta el celo. La mayoría de las veces el celo son por horas y son en horas de la madrugada, y siempre hay un toro. Tenemos el toro recelador, que es un toro que puede montar a la vaca, más no la va a preñar debido a un corte que tiene en el pene, que es una cirugía normalmente, vulgarmente llamada retajo, que es el que me va a detectar dentro de la unidad de producción si las vacas están en celo o no, bien sea para hacer una inseminación artificial o para que el toro las monte. Pero en este proceso de consanguinidad no es recomendable. ¿Por qué? Porque vas a tener, si en algún momento no has detectado o compras un toro porque está barato y no detectas si los padres de ese toro tienen alguna tara, son transmitidas a la progenie. Entonces esa progenie, si la siguen montando, vas a tener un rebaño con diferentes taras o con una tara, que no vas a tener gran producción, sino más bien pérdida. Entonces lo recomendable es que por cada 10 vacas, un toro, y que sean diferentes, tampoco que sean hermanos. Lo recomendable es que sean o razas diferentes o de líneas genéticas diferentes. Muy bien, Liliana, excelente. Bueno, si tienes algo más que agregar, te escuchamos para finalmente entonces culminar la entrevista. Sí. Siempre les recomiendo a mis productores o a las personas, partiendo con mis estudiantes, que los errores que cometen los productores o los criadores, los ganaderos, es que no se dejan asesorar. Muchos no se dejan asesorar, y si es por mujeres, menos. Todavía hay un campo medio machista que no permite que las mujeres trabajemos en campo. Pero bueno, yo tenía un productor, yo tengo una anécdota de eso, que yo tenía un productor que a él no le gustaba que las mujeres, porque les viene la menstruación, que no, yo no quiero que me toquen mis animales, y yo, bueno, chévere. Pero le atendía las yeguas y los caballos a su hijo. Entonces, su hijo, bueno, él no tenía esos prejuicios. Entonces, él comenzó a ver que yo tenía
agilidad, versatilidad para tratar los animales. Y bueno, un día su veterinario no fue y me tocó a mí, pues, y me dice, ¿tú me puedes atender? ¿Qué tal? Y era un parto distóxico, yo atiendo mi parto distóxico como 2 horas y sacando el becerro, la cuestión, porque estaba sola. Entonces, bueno, chévere, él quedó encantado y después quería que yo le atendiera a los animales. Yo me embaracé de mi hija y me decía, es que ya yo no quiero que más nadie me atienda a los animales, yo quiero que seas tú. Y yo, pero viste que las mujeres también podemos. El hecho de que seamos mujeres no quiere decir que no tengamos la habilidad y la destreza que tiene un hombre. La fuerza es totalmente diferente, pero nos podemos ingeniar con los ayudantes en las fincas. Entonces, eso de no dejarse asesorar influye mucho en los errores que cometen los ganaderos a la hora de criar animales. Otra es no conocer el negocio, sino porque, yo conseguí unas vacas baratas y las compré y entonces las tengo en la finca, pero, no saben para qué, si son vacas para leche, si son vacas para carne, entonces el desconocimiento total. Otra es practicar la ganadería, como eso tiene que ver también, practicar la ganadería en tierras que no son aptas, por ejemplo en montaña y altiplano, cosas así, que no, las tierras o que no tengan pasto, influye mucho, que el error porque es campo, creen que en el campo puedes criar todo. No lo puedes criar todo. ¿Por qué? Porque hay tierras que donde no puedes sembrar pasto, y si no tienes alimento, ¿cómo vas a mantener tus animales? Otro error grandísimo que cometen es no definir la vocación de la finca o de la unidad de producción. Por ejemplo, hay muchos productores que se dedican a animales de doble propósito, que son animales que van para carne y para leche, pero la mayoría de las veces utilizan más la leche. Entonces, cuando no tienen eso, si mi finca es para producir exclusivamente animales de carne, pues yo voy a adecuar mis potreros y mis pastos para animales que van a consumir gran cantidad de materia prima y proteínas y energía, que es lo que necesitan los animales para carne. En cambio, para leche, que también el gasto energético es bastante, entonces hay pastos que me ayudan a lo que es la ganancia de leche o la mayor producción de leche. Lo mismo pasa con la ganancia de peso en carne. Entonces, cuando no tienes definido qué es lo que tú quieres hacer, ahí caemos en errores. Y el error más grande, que yo siempre digo que es el catastrófico, es comprar animales sin tener pasto. Porque yo tengo una casa de campo, entonces compro mis 3 vacas, 4 vacas, ¿y qué les voy a dar? Entonces siempre yo le digo a mis ganaderos, a mis productores, miren, si tú quieres hacer algo, enfócate en qué es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, vamos a ver si tú quieres producir carne o quieres producir leche. Entonces, no quiero producir leche, entonces vamos a enfocarnos primero con la raza, segundo, las líneas, qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que va a consumir, quién los va a ordeñar, porque hasta el ordeño es importante. Parece mentira, es una de las cosas que creen que es lo menos común, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si las vacas muchas veces se acostumbran, hay otros que en mi caso yo no permito, cuando yo voy a una unidad de producción por primera vez, yo digo, yo quiero ver el ordeño. ¿Por qué? Porque las maltratan, y entonces eso no va de acuerdo a lo que es el bienestar animal. Entonces tú no puedes maltratar un animal, porque el hecho de que sea animal no quiere decir que lo tienes que tratar mal o golpearlo o gritar. Entonces esas medidas, una detrás de la otra, es lo que siempre yo les recomiendo a mis productores. Yo siempre hablo con los ordeñadores. ¿Por qué? Porque ellos si los maltratan, entonces un animal maltratado, en el caso de la leche, va a esconder la leche, vulgarmente hablando, no va a hacer la bajada de la leche, a menos que la apoye el animal, pero normalmente hay que tratarlos bien. En el caso de la ganancia de peso, en el caso de las salas de matanza, los mataderos, ya está implementado que el animal no puede ser golpeado con garrocha,
sino que debe ser una parte armoniosa. ¿Por qué? Porque está comprobado después de la matanza de que la carne por un animal que sea joven, la terneza se pierde, es una carne dura. Entonces, desde que ya de acuerdo a lo que vamos a desempeñar dentro de las unidades de producción, yo siempre implemento lo que es el bienestar animal, va a influir muchísimo. Y bueno, recomendable para mis productores o para todo el que nos ve, que se va a iniciar dentro de este rubro, primero, que se enfoque qué es lo que quiere. Segundo, dejarse asesorar, bien sea por un veterinario, por un asesor, y que les garantice primero un plan de vacunación, una temporada de monta, un manejo de los potreros, en sí lo que es la alimentación, que me tiene que enfocar que el animal, por ejemplo, el que va para carne, tanta ganancia de peso diaria, el que va para leche, tantos litros de leche diario. ¿Por qué? Porque así es que yo voy a garantizar el éxito de las unidades de producción o el éxito de lo que yo quiero producir. Muy bien, Liliana, excelente. Bueno, gracias por tantos conocimientos. Así que para mí ha sido un placer. Además de eso, también sé que trabajas con mascotas. Sí, también trabajo en un consultorio para mascotas llamado Animalia. Me dedico también en un tiempito para acá, no mucho tiempo tengo con mascotas, pero es una nueva experiencia que me gusta también. Muy bien, me gustaría que dejes tu contacto por si hay alguien de tu zona, de tu país y bueno, de otros países también que quieran pues una asesoría de tu parte, que te contacten. Bueno, me pueden contactar en Instagram a través de @agrocervec1 y mi número de teléfono es los que están fuera del país, más 58 0412 641 0779. Y me pueden por todas las redes sociales a través de AgroCervec1. Excelente, Liliana. Bueno, en otra ocasión vamos a te voy a invitar una vez para que entonces hablemos acerca de tu trabajo. Ya con las mascotas, que sabemos que también pues las personas tienen estos animalitos en casa y también tienen un cuidado especial. Así que ya tú sabes, para mí encantado. A ustedes, mis seguidores, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Es su espacio, lo exclusivo del Mundo TV. No se pierdan esta entrevista y muchos más contenidos que vienen. Así que si aún no te suscribes, búscame en las redes sociales. Actualmente también en TikTok y Kuwait. Así que gracias.